El conflicto en Medio Oriente sigue activo. Las últimas 48 horas han mostrado una intensificación por parte de Estados Unidos e Irán respecto a los ataques directos, es decir, se han atacado con misiles y se han atacado con drones. En el caso de Estados Unidos, ha sufrido ataques en las bases militares en el Golfo Pérsico. En el caso de Irán, ha sufrido varios ataques en ciudades e incluso han destruido un reservorio de agua para una ciudad más o menos de unos 20.000 habitantes. Que vamos a ponerlo en perspectiva. Irán es un país con 90 millones de habitantes. El reservorio de agua, el tanque de agua que ha destruido Estados Unidos, no es infraestructura crítica, pero de a poquito vemos que se fueron intensificando estos ataques que lo que hacen es mermar la posibilidad del adversario de poder habitar en una determinada zona. Que obviamente esto se resuelve bastante rápido, pero son pruebas que se están efectuando por parte de los Estados Unidos sobre territorio iraní. Ahora, ¿esto significa que la guerra va a escalar a un punto tal donde vamos a ver una conflagración directamente abierta entre Estados Unidos e Irán, con ejércitos en tierra, con lanzamientos y destrucción de forma constante de ciudades, infraestructura crítica real o destrucción de algunos aliados de Estados Unidos en lo que es la zona del Golfo Pérsico? No. De hecho, en el momento que estamos haciendo este preciso video, van a encontrarse, y de hecho ahora se los vamos a mostrar, que Estados Unidos e Irán han vuelto al proceso de negociación. Es decir, que la recurrencia de los ataques merma con la recurrencia de la retórica y los acuerdos. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque lo que queremos mostrarles hoy es, o son, los indicadores que demuestran que el conflicto, por un lado, está lejos de acabarse, pero por otra parte, también el conflicto está lejos de escalar. Nosotros ya lo dijimos en videos anteriores. En el caso de esta guerra o estas guerras que estamos viendo en el siglo XXI, el problema más grave, más allá de las bajas civiles y de las muertes, tiene que ver con los errores de cálculo. Porque como los conflictos continúan en el tiempo, la posibilidad de que algo salga mal, de que algún misil caiga en algún lugar donde no tiene que caer, que se mate a alguien que no se tiene que matar, aumenta, pero por una cuestión simple que es la continuidad del conflicto de forma constante. Ahora, como les decía antes, la idea de este video es ver los indicadores que nos demuestran que la guerra no está a punto de estallar por los aires, es decir, de agrandarse de tal manera que no pueda detenerse, o por otra parte, de llegar a un acuerdo, como vamos a ver en un ratito, que dijo Trump que este fin de semana quizás se firme un acuerdo de paz. Que vuelvo a decir lo que dije en un video pasado. No va a pasar, no va a haber un acuerdo de paz este fin de semana. No se va a firmar ningún acuerdo de paz este fin de semana. Y si se firma algún memorándum, algún tratado, va a quedar tirado por la borda en las siguientes 48 o 72 horas. Porque es un conflicto que vino para continuar. Es un conflicto donde probablemente en el corto plazo no tengamos ni vencedores ni vencidos. Entonces, bajo esta situación es que está operando hoy el mundo. Y yo quiero hoy detenerme en lo que tiene que ver con las noticias. Así que, ¿por qué me voy a detener con las noticias? Porque ahí vamos a ver lo que tiene que ver con la guerra retórica. Y una vez que veamos lo que tiene que ver con la guerra retórica, vamos a pasar a ver lo que tiene que ver con estos indicadores que les estoy marcando, que son los que nos van a dar cuenta de cómo está el conflicto. Y por otra parte, también hay un indicador de estos que vamos a ver ahora, que nos va a permitir, en el momento que nos agobien con información respecto a lo que está pasando con el conflicto, nos va a permitir entender si efectivamente el conflicto se está escalando a un nivel que no va a ser controlable o si está dentro de los parámetros y los valores que la gente está esperando y que el sistema está esperando que suceda. Entonces, vamos a ver en un ratito estos indicadores o este indicador. Pero ahora vamos a las noticias, porque me parece importante empezar por las noticias para que vean la cantidad de información que anda dando vuelta y que muchas veces nos tapa por la propia velocidad de las noticias. Vamos en principio con una noticia de la Deutsche Welle,
de hace 3 horas. En este momento son las 7 menos 20 de la tarde, hora argentina, del día 11 de junio. Recién terminó para los mexicanos, felicitaciones, recién termina el primer partido del Mundial, que han ganado 2-0 contra Sudáfrica. Bueno, volviendo al tema. Esta noticia de hace 3 horas, Trump anuncia que canceló ataques previstos contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz. Esto es de hace 3 horas. Pero les quiero mostrar también que si uno iba a algunas horas antes, vamos acá, denme un segundito. A ver, ahí está. No, acá no, acá. Miren, ahora les voy a mostrar acá. Bueno, esto es de la agencia china de noticias, la Xinhuanet, donde, nada, para ir pasando de diferentes fuentes, de diferentes lugares, información distinta. Esto es de el día de hoy, pero por la mañana, hora Sudamérica, hora América. Fuerzas iraníes y estadounidenses se enfrentan en el mar e Irán anuncia cierre total del estrecho de Hormuz. En menos de 12 horas pasamos de esta noticia a la que les había mostrado antes de la Deutsche Welle diciendo que no íbamos a tener un conflicto, perdón, que se estaban llegando a acuerdos entre Estados Unidos e Irán, ¿sí? Entonces, la noticia anterior nos decía que teníamos la guerra abierta entre Estados Unidos e Irán, y hoy, hace un ratito, hace 3 horas, nos encontramos con que Trump cancela los ataques. Y acá lo interesante es analizar lo que nosotros llamamos la guerra retórica. ¿Y por qué nos parece interesante analizar lo que tiene que ver con la guerra retórica? Porque, por ejemplo, si hoy escuchaban por la mañana a Peter Hegseth, que es uno de los funcionarios, el ministro de Guerra norteamericano, eh, hablando sobre el conflicto, hablaban de nuevamente prácticamente de barrer una civilización del mapa. No en estos términos, pero Trump sí que iban a hacer ataques extremadamente fuertes esta noche, es decir, prácticamente ahora tendrían que estar haciendo estos ataques. Sin embargo, todo esto no pasa. Por otra parte, Irán también amenazaba a Estados Unidos diciéndole que iba a cerrar el estrecho de Hormuz. Se amenazó nuevamente con cerrar el estrecho de Hormuz. De hecho, en las noticias de China, acá vamos a ponerlo, ahí está. Irán golpeó bases de Estados Unidos en Medio Oriente y cierra el estrecho de Hormuz. Esta noticia también es de hoy, bien tempranito, bien temprano hora nuestra. 8 de la mañana hora nuestra porque esto es 8 de la noche hora china. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró hoy jueves que había lanzado ataques con misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahrein, como represalia por ataque de Estados Unidos. Y señaló, advirtió que las operaciones militares continuarían a menos que Washington ponga fin a sus actos malintencionados contra Irán. A ver, volvemos a lo mismo. Tiene que ver todo esto con la guerra retórica. Fíjense que es muchísimo más lo que se declara que lo que efectivamente termina sucediendo. Ojo, está bien que sea así, preferible que sea de esta forma, porque si no el conflicto la verdad que sería bastante complejo y estaríamos ante, si la línea de la retórica siguiera la línea de las acciones, estaríamos ya en una conflagración abierta. Siguiendo con esto, ahora sí, vamos a ir a lo que son los indicadores. Estos indicadores que yo les marcaba, mientras los voy a ir abriendo, estos indicadores que yo les marcaba, que son aquellos que nos van a permitir entender cómo es la situación o en qué estado se encuentra la guerra, en qué estado se encuentra el conflicto. Y para eso vamos a empezar por una cuestión muy simple y muy sencilla, el precio del petróleo. Vamos a ir al precio del petróleo. Este es el precio del que se llama el barril Brent, ¿sí? De petróleo,
que es el precio del crudo a nivel internacional, fundamentalmente lo que se comercializa hacia los futuros, es decir, cuánto se espera que va a estar el petróleo en el futuro. Si uno se fija, y acá puse la línea larga, el conflicto con Irán, Estados Unidos e Irán, empieza el 28 de febrero. Y fíjense que el día 27 de febrero, por ejemplo, el valor del precio del barril de petróleo para el Brent estaba en $70, el 25 de febrero. Ya el 4 de marzo, habiendo comenzado los ataques, pero todavía no habiendo estado cerrado el estrecho de Hormuz o la amenaza de cierre total del estrecho de Hormuz, el precio se había ido a $78. A partir de ahí, cuando empieza efectivamente a cerrarse ese espacio marítimo para que pasen los barcos de forma cotidiana, no significa que hayan dejado de pasar al 100%, sino que el tránsito en ese estrecho disminuyó muchísimo. Y eso hizo que el precio del petróleo se fuera a 103, 106, $100, $109, $113 el 29 de abril, $118. Y les explico, también en cada uno de estos días hubo momentos donde fueron tocando picos, 121, 122, $123. Y de repente, desde el 15 de mayo, cuando se empiezan a hablar de la merma de los ataques y cuando el estrecho de Hormuz queda de alguna manera abierto para el libre tránsito, el petróleo baja, pero no baja a los valores que nos encontrábamos antes del inicio del conflicto. Fíjense que baja a $92. Y desde ahí se mantiene en una franja que, de acuerdo a las noticias que vayan saliendo durante el día y a la guerra retórica, ¿sí? A esto de vamos a destruirlos, no los vamos a destruir, vamos a firmar un acuerdo, no vamos a firmar un acuerdo. Estados Unidos dice que se sientan a firmar este fin de semana, Irán dice que no están hablando con absolutamente nadie, y lo que nos encontramos es con todo esto. El precio del valor del petróleo se encuentra en el último mes en los 84, 85, 86 dólares. En los 86, 88, 90, $92. Es decir, en un rango menor a $95, pero superior a los $80. Y recuerden que cuando empezamos el conflicto veníamos de $70. Que si incluso antes de que se empiecen a ver las rispideces, porque el conflicto formalmente empieza el 28 de febrero, pero previamente, semanas antes, hubo demostraciones de fuerza por parte de Estados Unidos, por parte de Israel y por parte de Irán, donde se veía venir que un conflicto podía desatarse. Bueno, ahí es donde empieza a subir a $70. Pero antes, el precio del barril del petróleo, fíjense en enero, en $63, el 21 de enero, $60. Era el precio que estaba establecido, ¿sí? Era el precio normal del barril del petróleo. Entonces, después que comienza el conflicto, nos vamos arriba de $100, y una vez que se establece como una línea de continuidad del conflicto y de estabilidad del conflicto, llegamos a este precio de referencia de 80 y entre 80 y $95. Entonces, mientras nosotros veamos todos los días el precio del petróleo y no se dispare por arriba de los $95 y no se dispare por debajo de los 80, quiere decir que el conflicto tiene continuidad, porque es lo que el mercado espera que pase. El mercado entiende que este conflicto va a continuar y que el petróleo es un indicador claro de cómo está el estado de conflicto. De hecho, si uno empieza a ver el movimiento cotidiano del precio del petróleo, se rige fundamentalmente por las declaraciones de Trump y por las declaraciones de Irán. Entonces, ese es el marco como indicador para poder mostrarnos un poquito y sacar este humo de las noticias que nos aparecen, que Estados Unidos va a destruir Irán, que Irán va a destruir todas las bases militares, que va a cerrar el estrecho de Hormuz, para sacar un poquito ese humo que nos anda rondando, sacarlo del medio. Bueno, miremos el precio del petróleo, porque ahí encontramos un indicador. Y no es solamente lo que pasa con el precio del barril Brent. Fíjense, permítanme un segundito porque este es el precio que les voy a mostrar ahora, es el precio del barril en Europa. ¿Sí? Acá estamos, ahora sí. Bueno, acá está el precio del barril en Europa. Hoy está en 89,15. Ahora, y ahora les voy a mostrar, acá estamos en una semana, vamos a los 3 meses. 6 meses, perdón, ahí está. Fíjense que se termina ocurriendo lo mismo, ¿no? En
enero de este año, el 2 de enero de este año, cerró en 66,30. Se mantuvo de la misma forma, fíjense el 10 de febrero 69,40, el 18 de febrero 71,27, ya se empezaban a ver esas tensiones. Sigue subiendo 70,77, pero fíjense que se mantiene, o sea, pasa el rango de los 60, pero no termina de pegar este salto. 28 de febrero, fíjense, 1 de marzo 77, 3 de marzo 81, 5 de marzo 92, 11 de marzo $100, 18 de marzo $103. Llegamos al 30 de marzo en $118, donde se estaba generando el momento de mayor rigidez dentro del conflicto. Y se sostuvo de esta manera, nuevamente, hasta más o menos el día 18 de mayo. Fíjense, 19 de mayo $100, 18 de mayo 106, 20 de mayo $99,50. Y desde ahí prácticamente no ha vuelto a superar los $100. Siempre se ha quedado en ese rango. ¿Y por qué es un poquito más alto el precio? Porque Europa tiene otra dependencia sobre el barril del petróleo, porque no es un productor de petróleo, es un consumidor de petróleo. Entonces, el precio del el precio del barril de petróleo obviamente se negocia de otra manera. Ahora, el mecanismo es el mismo, ¿sí? El mecanismo es el mismo. Fíjense de vuelta que el precio hoy sigue estable. Hoy de hecho está en 89,20, que es un valor al que no llegaba desde por lo menos hace 4 meses. Es decir, que tenemos valores de referencia para saber en qué momento o en qué espacio de tiempo se encuentra el conflicto. En qué situación de escalada o desescalada se encuentra el conflicto. Por ende, esto lo que implica es que no vamos a tener, por lo menos lo que estamos viendo respecto de los precios del barril de petróleo, no vamos a tener una mega escalada en lo que tiene que ver con las tensiones en este momento entre Irán y Estados Unidos. Como siempre, aclarando que esto no significa que no vaya a pasar nada, porque el error de cálculo siempre está ahí. Repito, el mayor riesgo de los conflictos durante en este siglo XXI que se determinan estos conflictos que se desarrollan durante una larga cantidad de tiempo, fíjense Rusia-Ucrania, ya vamos a volver a hablar de Rusia y Ucrania, fíjense que llevan más de 4 años de conflicto, digo, en esta continuidad, el principal problema o el principal factor de escalada puede ser el error de cálculo. Hacer una acción que uno no esperaba que saliese de determinada manera, pero que para el enemigo significase que no le quedaría otra alternativa que atacar con muchísima más fuerza. Es decir, recrudecer el conflicto. Pero, insisto, es el error de cálculo. En lo que tiene que ver con las continuidades del conflicto de forma cotidiana, lamentablemente tendremos que decirlo de esta manera, o de forma ordenada, nos vamos a encontrar con procesos de escalada y desescalada, pero pequeña escalada y pequeña desescalada, ¿sí? Hay continuidad, el conflicto va a tener continuidad. Y esta es el segundo indicador que nos demuestra que el conflicto va a tener continuidad. Esto pasó hoy, si no me equivoco, fue hoy en la Unión Europea. Ahora voy a ir a esto porque es lo que nos demuestra que efectivamente el conflicto va a continuar. Acá está. El Banco Central Europeo eleva los tipos de interés al 2,25%. Como se esperaba, el Banco Central Europeo decidió elevar los tipos de interés por las presiones inflacionistas debido a la guerra en Irán. Esto lo hicieron hoy, cuando teóricamente hace un ratito se anunció un acuerdo este fin de semana. ¿Por qué? A ver, hay una cuestión que tiene que ver con que de la forma que está planteada el conflicto y por el tiempo que ya ha durado, ya se sabe que va a haber una presión inflacionaria prácticamente en todo el mundo, y Europa obviamente no queda exenta, sobre todo porque Europa es dependiente del petróleo extranjero, porque no produce petróleo, entonces saben que va a haber niveles de inflación elevados y por eso están buscando políticas
que permitan aplacar esta inflación. Pero ¿por qué toman la medida hoy? Porque lo que entienden y lo que ya venían discutiendo es que el conflicto no se va a resolver de forma rápida. El conflicto va a tener continuidad. Y una aclaración, digo, lo que termina cuando aumenta el precio del, perdón, el tipo de interés, lo que están haciendo es aumentar el precio del dinero. ¿Para qué? Para que la gente decida o prefiera guardar más el dinero, ¿sí? Y no gastarlo. Y por otra parte, aquellos que estén endeudados que tengan que gastar más plata en cubrir sus deudas y por ende no generar tanto mercado de consumo porque obviamente eso elevaría los precios porque no tendrían la capacidad suficiente para producir los bienes y servicios que ese consumidor está acostumbrado a consumir. Un economista lo explicaría muchísimo mejor que yo, pero más o menos para que se den una idea del porqué de esta medida. Pero lo importante, más allá del porqué, o en realidad es el porqué. Porque lo que están viendo es que este conflicto tiene continuidad. No se termina este fin de semana, ni el fin de semana que viene, ni el próximo fin de semana. El conflicto no se va a resolver, porque para que se resuelva este conflicto, las dos partes tienen que haber ganado algo, para que se resuelvan papeles, ¿sí? Las dos partes tienen que haber ganado algo. E incluso yo diría las tres partes, porque a Israel no lo estamos nombrando, pero es parte de este conflicto. Israel también presiona para que Estados Unidos no cierre los acuerdos con Irán, que dejen por fuera lo que Israel pretende o cree que debe tener por haber participado de este conflicto. Entonces, el acuerdo a corto plazo es prácticamente imposible porque ninguno de los dos, ninguno de los tres actores puede verse beneficiado de forma completa. Es muy complejo pensar en que, digo, porque la otra forma sería que alguno de los dos bandos sea vencido. Es prácticamente imposible en los términos que se está disputando este actual conflicto que alguno de los dos bandos sea efectivamente vencido. Estados Unidos e Israel quizás esperaron que con el asesinato del Ayatolá, descabezando el régimen, iban a poder hacer que se cambien las formas de los procesos políticos dentro de Irán. Cuando se dieron cuenta que eso efectivamente no sucedió, eso da para otra charla, da para otro capítulo. No me voy a meter, pero cuando se dieron cuenta, vamos a suponer que se dieron cuenta y que no lo habían visto antes, eh, nada, ya el conflicto estaba armado, la situación había escalado a un nivel que era imposible de desescalarlo. Y es imposible que este conflicto desescale por los papeles, por lo menos por ahora. Por ahora digo mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, digo, también es complejo pensar que tanto Estados Unidos e Israel derroten a Irán, ¿sí? Porque Irán también tiene aliados atrás. China está jugando un partido ahí adentro. China depende del petróleo iraní y no va a permitir que Irán caiga. Por otra parte, tampoco va a hacer nada para que Irán aumente su poderío en el Golfo Pérsico o generar una tensión demasiado fuerte con los Estados Unidos porque tampoco le conviene. Entonces, el conflicto de continuidad a China no le genera demasiados conflictos. De hecho, a ver, China ya ha acomodado su política económica y su política productiva para que el conflicto no lo afecte tanto. Ha reactivado lo que tiene que ver, por ejemplo, con los tránsitos, lo vamos a ver esto seguramente el fin de semana, por los tránsitos por los puertos de Pakistán, que son puertos que hizo el gobierno chino, y que permite que llegue mercadería o petróleo terrestre a través de Irán a los puertos de Pakistán y de ahí trasladarlos a China, eh, escapando de lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Pero bueno, el sábado esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Volviendo al tema, para no irme demasiado, porque la idea de este video era profundizar un poco lo que habíamos comentado la vez pasada y explicar por qué creemos que el conflicto no va a resolverse en el corto plazo, pero tampoco va a estallar. Y también tratar de llevarles a ustedes, vamos a cambiar, tratar de llevarles a ustedes, no sé si la tranquilidad, pero sí elementos para que a medida que se van haciendo preguntas tengan un lugar donde anclarse para ver qué es lo que efectivamente está pasando con este conflicto y no quedarse solamente con el humo, no con el humo en términos peyorativos, digo, pero agobia tanta noticia sobre este conflicto en particular, sobre cualquier conflicto, pero particularmente sobre este conflicto,
agobia que haya tanta información dando vuelta y que uno quede a la deriva porque cuando lo sigue de forma constante y recurrente, vemos que las noticias van cambiando todo el tiempo, que se ataca, que no se ataca, que se destruye, que no se destruye, que se acuerda, que no se acuerda, que uno sabe, que el otro no sabe, todas estas cuestiones que terminan haciendo que, nada, nos mareemos. Entonces me parece interesante poder traerles a ustedes indicadores para poder analizar el conflicto con mayor profundidad. Así que básicamente de esto se trataba este video, esto es lo que queríamos comentar con ustedes. Si les gusta, si les gustó el análisis, si les parece interesante, les pido que lo dejen en los comentarios, que le den me gusta al video, que se suscriban al canal y decirles también que en el canal de Instagram tenemos subidos varios análisis sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos. De hecho, hoy Mauro subió un análisis y hablaba de un cambio de perfil en el conflicto. Y la verdad que es bastante interesante, les sugeriría que si pueden vayan a leerlo, porque también va a traer muchísima claridad sobre lo que está pasando con este conflicto. Y por otra parte, también estamos haciendo, o Mauro en realidad está haciendo, todos los días publicaciones cortitas, analizando cuestiones que atañen a cada uno de los países que participan en este Mundial de Fútbol. Trayendo un poquito la geopolítica a algo de actualidad y que nos interesa a todos y que nos gusta a todos, que es el fútbol. Así que fútbol y geopolítica lo tienen en el canal de Tablero Global, que no me acuerdo cómo es la dirección, pero va a estar en el canal nuestro de YouTube. Tienen el lugar como ir a Instagram, así que entren a Instagram, vayan a ver las notas, suscríbanse, denle me gusta al video, comenten. Eh, la idea nuestra es seguir trayéndoles todo este tipo de información, no, como decimos siempre, para darles respuestas, pero sí para tratar de clarificar las preguntas que uno se tiene que hacer a la hora de leer las noticias y de ver cómo se están desarrollando los conflictos en este sistema internacional que está tan caótico e interesante y que nos permite visualizar que estamos en un proceso de transición. Bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias por estar del otro lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.